La primera transmisión llegó 3 días después de mi asignación. Una voz confusa, entrecortada por la estática, temblaba a través de la vieja radio, susurrando palabras que apenas podía distinguir. Luego, tan rápido como había comenzado, la señal se cortó, dejándome en un pesado silencio que se sentía demasiado vivo para ser reconfortante. Al principio lo descarté como una interferencia. No era inusual que las radios viejas captaran señales extrañas, especialmente aquí en medio de la nada. Mi estación, una pequeña cabaña prefabricada en la extensión helada de la Alaska rural, estaba equipada con un equipo apenas funcional que había visto días mejores. Pero algo en la transmisión me inquietaba. Una sensación, tenue pero persistente, que no podía deshacerme. Me había apuntado a este trabajo para alejarme. La vida en casa se había vuelto insoportable después de una serie de fracasos personales que no estaba preparada para afrontar. Esta estación de investigación remota ofrecía soledad, un sueldo y la oportunidad de reiniciar. Mis tareas eran sencillas: vigilar la actividad de la vida silvestre, mantener el equipo y enviar datos a Hera, mi colega en la base principal. Ella hacía el análisis mientras yo me congelaba el trasero en la naturaleza. No era glamuroso, pero era exactamente lo que necesitaba. No pude sacarme esa voz de la cabeza hasta la transmisión del día siguiente. Pero no eran solo las palabras, solo había captado fragmentos. No los dejes. Y vienen. Era el tono. Desesperación. Miedo. Quienquiera que hubiera hablado no solo estaba pidiendo ayuda, me estaba advirtiendo. Traté de ignorarlo, de concentrarme en mis obligaciones. La estación necesitaba mantenimiento constante para mantener la antena en funcionamiento. Era un equipo antiguo que apenas lograba transmitir mis informes diarios a Hera. Aquella mañana subí al tejado para ajustarla, protegiéndome del viento cortante mientras el sol se colgaba abajo en el horizonte. El tipo de luz pálida y reticente que apenas contaba como luz del día. Mientras apretaba los tornillos, noté algo extraño. La antena se había girado ligeramente, como si alguien o algo la hubiera movido. Me quedé mirando la desalineación durante mucho tiempo, tratando de racionalizarla. Tal vez el viento, pero no. Los tornillos estaban rígidos y costó un poco ajustarlos. Lo había comprobado todo 2 veces cuando lo instalé por primera vez. No debería haberse movido. Aún así, me dije a mí mismo que no era nada. Cuando terminé mi trabajo, el sol ya se estaba poniendo en el horizonte. Las noches llegaban temprano en esta parte de Alaska, y con ellas llegaba un silencio asfixiante. No era tranquilo, era opresivo. El tipo de silencio que se sentía como una presencia en la habitación. Esa noche, mientras estaba sentado junto al radiador con una taza de café instantáneo, la radio volvió a sonar. Esta vez el mensaje era: vete antes de que sea demasiado tarde. No confíes en la estática, se tragó el resto. Busqué a tientas los diales, tratando desesperadamente de captar más, pero la voz se había ido. ¿Era? Llamé por la radio, con la voz quebrada. ¿Oyes esto? Su respuesta llegó tras una larga pausa, llena de estática. ¿Oír qué? Le expliqué. La transmisión, la voz. No respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su tono fue cauteloso. No debería haber nadie más ahí fuera, dijo. Eres el único en este sector. La presioné para que me diera más información, pero me ignoró y me dijo que vigilara el equipo y que informara de cualquier cosa inusual. Sin embargo, pude escuchar la tensión en su voz, como si no me estuviera contando todo. Esa noche, coloqué algunos indicadores sutiles alrededor de la estación. Un palo apoyado contra la puerta, una cuerda atada a través del pestillo de la ventana. Trucos simples que había aprendido durante mis años en el campo, diseñados para revelar si alguien o algo se estaba colando. Probablemente era paranoia, pero no podía quitarme la sensación de que no estaba solo. Me desperté en las primeras horas de la mañana con un sonido débil. Pasos suaves y deliberados,
crujiendo en la nieve de fuera. Mi corazón latía con fuerza mientras me esforzaba por escuchar, respirando con dificultad. Los pasos se detuvieron, seguidos de un largo silencio. Cogí mi linterna y me dirigí hacia la ventana, con cuidado de no mover la cuerda que había colocado. El haz de luz atravesó la oscuridad e iluminó el interminable blanco más allá de la estación. Nada, solo nieve y sombras. Pero cuando comprobé los indicadores a la mañana siguiente, el hilo estaba roto. El palo yacía en la nieve a unos metros de la puerta. Alguien había estado aquí. Los días siguientes transcurrieron en una nube de ansiedad. Me mantuve ocupado con mis deberes, tratando de ignorar la creciente tensión. Pero las transmisiones continuaron, cada una más fragmentada que la anterior. La voz se quebró, las palabras apenas coherentes, pero el miedo en ellas era inconfundible. Demasiado tarde. No confíes en lo que viene. Empecé a preguntarme si se trataba de una trampa. Quizá alguien estaba intentando atraerme, pero ¿con qué fin? No lograba entenderlo, y el aislamiento empezaba a afectarme. Los mensajes de Hera eran esporádicos, a menudo cortados por la estática. Cuando lograba comunicarme con ella, parecía distraída, casi desdeñosa. Empecé a sentir que estaba perdiendo el contacto con la realidad. Entonces, la quinta noche, encontré huellas. Daban vueltas alrededor de la estación, entrando y saliendo de la línea de árboles. Grandes huellas con forma de bota, demasiado recientes para no ser deliberadas. Las seguí durante un corto trecho, pero terminaron abruptamente, como si quien las hubiera hecho se hubiera desvanecido en el aire. No había señales de retroceso, ni indicios de a dónde habían ido. Cuando regresé a la estación, descubrí que la antena había sido manipulada de nuevo. Esta vez los pernos estaban sueltos y los cables ligeramente deshilachados. Alguien estaba intentando desactivarla o enviar su propia señal. Esa noche, mientras estaba sentado a la tenue luz del calentador de la estación, la radio volvió a funcionar. Esta vez el mensaje era aterradoramente claro. «Vienen, márchate ahora o se acabó». La voz se quebró y luego se desvaneció en estática. No dormí esa noche. Cada crujido de las paredes prefabricadas, cada ráfaga de viento contra las ventanas, se sentía como una amenaza. Me quedé despierto, con la linterna y el cuchillo de supervivencia al alcance, mirando la radio como si pudiera volver a cobrar vida. Por la mañana ya lo tenía decidido. No iba a huir, todavía no. Quienquiera o lo que quiera que estuviera ahí fuera, tenía que saber qué quería, y necesitaba saber por qué estaban tan desesperados por que me fuera. No estaba preparado para admitirlo, pero en el fondo sabía la verdad. No se trataba solo de las emisiones, se trataba de sobrevivir, y no estaba segura de que fuera a ganar. La mañana después del programa se sentía más pesada de lo habitual. La estación estaba inquietantemente tranquila, el tipo de silencio que se te mete bajo la piel. No era el aislamiento pacífico al que estaba acostumbrada. Era otra cosa, algo opresivo. Empecé el día como siempre, preparando café y tomando notas sobre la fauna local para los reportajes de Hara. La rutina me mantenía con los pies en la tierra. Me daba una sensación de control. Pero hoy, incluso el sonido del lápiz rascando el papel parecía anormalmente fuerte, como si la propia estación estuviera conteniendo la respiración. Después del desayuno, salí a revisar la antena. Estaba suelta otra vez. Los tornillos que había apretado ayer estaban ligeramente torcidos. Sabía que no era el viento. Ninguna ráfaga, por fuerte que fuera, podría mover pernos así. Se me revolvió el estómago mientras agarraba la llave inglesa y los aseguraba. Miré alrededor del claro. Nada. Solo nieve y el cielo gris pálido que se extendía sin fin en todas direcciones. De vuelta al interior, decidí colocar más indicadores. Si alguien o algo estaba manipulando la antena, necesitaba pruebas. Apoyé una ramita contra la base de la puerta.
Coloqué un guante en el alféizar exterior de la ventana, haciéndolo balancear precariamente para que el más mínimo movimiento lo hiciera caer. Trucos simples, pero efectivos. Si algo se acercaba a la estación, lo sabría. Luego llamé a Hera por radio. La estática era peor hoy. Su voz se cortaba y se perdía como una mala conexión. Hera, ¿estás ahí? Necesito hablar contigo sobre las transmisiones, dije, tratando de mantener mi tono de voz estable. Su respuesta fue débil, casi perdida en el ruido. Transmisiones. ¿De qué estás hablando? Le expliqué todo. Los fragmentos de voces, la antena manipulada, las huellas. No respondió durante un largo momento. Cuando por fin habló, su voz era tranquila pero entrecortada, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma tanto como a mí. «Estás sola ahí fuera», dijo. «No debería haber nadie más. Quizás sea el equipo, la interferencia o las distorsiones meteorológicas. ¿Las distorsiones meteorológicas están irrumpiendo en mi perímetro y dejando huellas de botas?», pregunté, más incisiva de lo que pretendía. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su tono era vacilante. «Solo mantente alerta y mantén la estación segura». Quería presionarla, pero la estática se hizo más fuerte, ahogando su voz hasta que la línea se cortó. La transmisión regresó esa tarde. Estaba reorganizando los suministros en el almacén cuando la radio cobró vida. La voz era débil, temblando de urgencia. «Vienen, no confíes». El resto se perdió en la estática. Se me aceleró el pulso mientras agarraba un bloc de notas y anotaba lo que había oído. Cada transmisión era como una pieza de un rompecabezas, pero no conseguía encajarlas. ¿Qué debía evitar? ¿Quién o qué venía? Decidido a darle sentido a todo, saqué los viejos mapas topográficos de la estación y los extendí sobre la mesa. Si la señal provenía de algún lugar cercano, tenía que encontrarlo. Con una brújula y las rudimentarias herramientas de triangulación de la estación, trabajé durante más de una hora, tratando de estimar el origen de la transmisión. La aproximación más cercana me llevó a una cresta a varios kilómetros de distancia, un lugar rodeado de un denso bosque y un terreno irregular. No era mucho, pero era mejor que nada. Decidí investigar mañana. Por ahora me quedaría vigilando. Cuando el sol se puso bajo el horizonte, hice otro barrido de la estación. Todo parecía intacto hasta que llegué al guante en el alféizar de la ventana. Había desaparecido. Se me hundió el corazón cuando me asomé por la ventana y escudriñé el suelo. Allí estaba, medio enterrado en la nieve. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que el guante no se había caído. Por supuesto, la nieve a su alrededor estaba removida, marcada por huellas tenues y desiguales que se alejaban de la estación y se dirigían hacia los árboles. Alguien había estado aquí esa noche. Me senté en la habitación principal. La estación estaba a oscuras excepto por el tenue resplandor de la estufa. Había apagado la mayoría de las luces para ahorrar energía, pero también porque así se veía mejor el exterior. La luz de la luna se reflejaba en la nieve, proyectando un resplandor frío y pálido sobre el claro. Sostuve el cuchillo de supervivencia en mi regazo, con la mano apoyada en la empuñadura. No era gran cosa, pero era mejor que nada. Cada sonido, el crujido de las paredes, el suave silbido del viento contra las ventanas, me ponía los nervios de punta. Alrededor de la medianoche, lo oí. Débiles y deliberados pasos que crujían en la nieve. Me quedé paralizado. Cada músculo de mi cuerpo se tensó mientras me esforzaba por escuchar. Los pasos eran lentos, mesurados. Daba vueltas alrededor de la estación y alcancé la linterna, con el mango de metal frío en la mano. Mis dedos se cernían sobre el interruptor, pero no lo encendí. Si había alguien ahí fuera, no quería delatar mi posición. Los pasos se detuvieron. Durante un largo momento no hubo nada, solo el zumbido de la calefacción y el sonido de mi propia respiración. Luego, un suave sonido de raspado, metal contra madera.
Se me oprimió el pecho al darme cuenta de que provenía de la antena. Estaban manipulándola de nuevo. Me obligué a moverme, arrastrándome hacia la puerta. Me temblaba la mano al alcanzar el pomo de la puerta, con cuidado de no mover la ramita que había colocado antes. Abrí lentamente la puerta lo suficiente como para echar un vistazo al exterior. El claro estaba vacío. La antena permanecía inmóvil, una sombra tenue contra la nieve pálida. Pero yo sabía que no era así. Quienquiera que hubiera estado allí se había ido, pero volvería. A la mañana siguiente encontré la ramita en el suelo, partida en dos. La antena se había vuelto a girar. Sus tornillos se habían aflojado lo suficiente como para desviar la señal. Los apreté por tercera vez, con las manos entumecidas por el frío. Mientras trabajaba, eché un vistazo a la cresta en la distancia. Se alzaba como una silueta oscura contra el horizonte blanco, con sus bordes dentados envueltos en niebla. Iba a ir allí mañana, decidí. Necesitaba respuestas, y si la transmisión provenía de esa dirección, era mi mejor oportunidad para encontrarlas. Por ahora, aseguraría la estación lo mejor que pudiera y esperaría a que anocheciera. Porque quien o lo que fuera que estaba ahí, fuera, aún no había terminado. A la mañana siguiente, hice las maletas para la excursión a la cresta. La idea de dejar la relativa seguridad de la estación no me sentaba bien, pero sabía que quedarme quieto no era una opción. Quienquiera o lo que fuera que estaba ahí, fuera claramente tenía una razón para rodearme como un depredador. Si las transmisiones provenían de esa cresta, tenía que averiguar por qué. La moto de nieve cobró vida con un resoplido metálico mientras la cargaba con suministros. Una linterna, combustible extra, un pequeño kit de herramientas y mi cuchillo de supervivencia. También metí mi bloc de notas y mi brújula en el bolsillo de mi abrigo. Mientras me subía al asiento, miré hacia atrás, hacia la estación. Sus paredes prefabricadas parecían endebles contra la interminable extensión blanca, casi como si pudieran derrumbarse bajo el peso del misterio que se cernía sobre ella. El viaje hasta la cresta duró más de lo esperado. Aquí la nieve era más espesa y el terreno más accidentado. La moto de nieve luchaba por subir las pendientes, con el motor gimiendo mientras yo sorteaba rocas dentadas y parches de hielo. De vez en cuando me detenía para comprobar mi orientación, comparando la lectura de la brújula con el tosco mapa que había dibujado en la estación. A mitad de camino, vi algo inusual. Unas huellas, parcialmente ocultas por la nieve fresca, conducían a un matorral de árboles desnudos. Apagué el motor y me apeé, con mis botas haciendo un ruido fuerte al acercarme. Las huellas eran profundas, desiguales, como si la persona que las había dejado hubiera corrido o cojeado. Desaparecían entre los árboles, engullidas por las sombras. Por un momento consideré seguirlas, pero mi instinto me dijo que no. Quienquiera que hubiera estado aquí no estaba de paso. Estaba escondido o cazando. Volví a la moto de nieve, con un hormigueo en la nuca, por una sensación que no podía quitarme de la cabeza. Cuando llegué a la cresta, lo primero que noté fue el silencio. Incluso el viento parecía contener la respiración. La cresta no era especialmente empinada, pero sus afloramientos rocosos y densas manchas de nieve dificultaban la navegación a pie. Dejé la moto de nieve en la base y subí con cautela, explorando la zona en busca de signos de actividad. Cerca de la cima lo encontré. Acurrucada contra la cara rocosa de la cresta, parcialmente enterrada en la nieve, había una pequeña depresión. Era poco profunda, no más de unos pocos metros, pero claramente había sido utilizada recientemente. La nieve del interior estaba compactada, marcada por los contornos de unas botas y lo que parecía la huella de un objeto grande. Me agaché y aparté la nieve, y mis dedos tocaron algo sólido. Un transmisor de radio portátil. El dispositivo era viejo pero funcional. Su carcasa estaba rayada y sus diales lisos por el desgaste. Reconocí el modelo. Era del tipo que se usa a menudo en zonas remotas,
diseñado para transmitir a largas distancias. Un rápido examen confirmó lo que temía. Alguien lo había usado para enviar las transmisiones que había oído. Pero, ¿por qué? Miré a mi alrededor, con el aliento entrecortado por el aire frío. Las huellas que conducían al hueco eran tenues, pero inconfundibles. Llevaban al otro lado de la cresta y desaparecían en la nieve de abajo. Quienquiera que hubiera estado aquí se había ido hacía mucho tiempo. Miré más de cerca el transmisor. Ahora no estaba transmitiendo, pero la batería estaba caliente. Alguien lo había usado recientemente, probablemente en el último día. Un trozo de papel estaba metido dentro de la carcasa, con los bordes húmedos y arrugados. Lo desdoblé con cuidado. El mensaje estaba garabateado con una letra temblorosa. Están vigilando. No confíes en las voces. Mi estómago se movió mientras miraba las palabras. Confirmaban lo que había sospechado todo el tiempo. No se trataba de una interferencia aleatoria. Alguien estaba enviando estas transmisiones a propósito, y lo estaban haciendo por una razón. Pero el mensaje planteaba más preguntas de las que respondía. ¿Quiénes eran y qué querían decir las voces? El viaje de regreso a la estación se sintió más largo que el de ida. El cielo se volvió de un gris apagado, y el anochecer llegó antes de lo habitual. El motor de la moto de nieve rugía contra el silencio opresivo, un recordatorio constante de lo sola que estaba aquí. Cuando llegué a la estación, algo me pareció inmediatamente extraño. La puerta de la estación estaba ligeramente entreabierta, balanceándose suavemente con el viento. La había cerrado con llave antes de irme. Estaba segura. Mi pulso se aceleró cuando apagué el motor y me acerqué con cautela, con mi cuchillo de supervivencia en la mano. Dentro, la estación estaba hecha un desastre. Los mapas que había dejado sobre la mesa estaban esparcidos por el suelo, con los bordes rasgados como si alguien los hubiera revisado a toda prisa. La radio había sido manipulada, sus cables estaban sueltos y uno de los diales estaba agrietado. Mi linterna, que había dejado junto a la estufa, había desaparecido. Quienquiera que hubiera estado aquí no se había molestado en ocultar su presencia. Querían que supiera que habían estado dentro, que podían entrar y salir cuando quisieran. Dejé el cuchillo en la encimera, con las manos temblorosas por una mezcla de ira y miedo. No solo intentaban intimidarme, intentaban desestabilizarme, hacerme cuestionar todo lo que creía saber. Cuando empecé a limpiar, la radio volvió a sonar. Esta vez, la voz era más clara que nunca. «Vete ahora», decía, con palabras lentas y deliberadas. «No hay tiempo». Me quedé paralizada, con la mano sobre las cartas esparcidas. La voz sonaba diferente, no frenética como las transmisiones anteriores, sino tranquila, casi resignada. Cogí el micrófono de la radio. «¿Quién es?», pregunté. «¿Por qué está haciendo esto?». Estática, luego débil. «Ya están aquí». La transmisión terminó, dejándome en un silencio que se sentía más pesado que la nieve afuera. No pude dormir esa noche. Cada sonido, el crujido de las paredes, el leve silbido del viento contra las ventanas, me ponían de los nervios. Me senté junto al radiador con el cuchillo de supervivencia en una mano y la nota del cerro en la otra, repitiendo la transmisión una y otra vez en mi cabeza. «Ya están aquí». ¿Era una advertencia? ¿O era una amenaza? Pensé en las huellas en la cresta, el hueco, el transmisor. Alguien había hecho todo lo posible para enviar esas transmisiones, arriesgándose a ser descubierto en esas duras condiciones. Habían dejado una nota, un intento desesperado de comunicar algo importante, pero ahora sentía que no estaba más cerca de entender sus motivos. Y luego estaba la emisora. Quienquiera que hubiera entrado no solo estaba tratando de asustarme, estaba enviando un mensaje. Sabían que encontraría el desorden, sabían que vería el daño. Fue deliberado, calculado. Querían que me sintiera perseguido. Al amanecer, me decidí. No podía seguir reaccionando.
tenía que tomar el control. Quienquiera que estuviera detrás de esto estaba jugando un juego, y yo había terminado de ser su peón. Decidí tender una trampa. Haría que pareciera que me estaba preparando para irme, empacando mis cosas y cargándolas en la moto de nieve. Luego esperaría en la oscuridad, observando, listo para atraparlos en el acto, porque quienquiera o lo que fuera que estuviera ahí fuera, no esperaba que me defendiera. El día pasó en una neblina de preparación. Mi plan era sencillo: atraerlos para que se rebelaran. Hice que pareciera que me iba de la estación, que metía mi equipo en la moto de nieve, que escondía lo esencial donde no se dieran cuenta y que dejaba pruebas suficientes de mi partida para que el engaño funcionara. Cada acción parecía deliberada, como un jugador de ajedrez que sacrifica un peón para sacar a su oponente. Cuando terminé, había anochecido, proyectando largas sombras sobre la nieve. El frío se había agudizado y el aire se sentía más fino, más cortante. Dejé la moto de nieve aparcada fuera de la estación, con mi bolsa de lona llena a la vista en el asiento trasero. Un rastro de huellas de botas conducía desde la estación hasta la máquina y luego hasta la línea de árboles, donde desaparecían abruptamente. Un rastro falso para que pareciera que me había ido a pie. En el interior, corté la electricidad en la mayor parte de la estación, dejando solo el leve zumbido de la calefacción para enmascarar el silencio. Me coloqué en el rincón más oscuro, con el cuchillo a mi lado y la linterna al alcance. Frente a mí estaba la única ventana de la estación, cuya superficie escarchada me ofrecía una visión distorsionada del claro y la antena. Entonces esperé. La primera señal llegó justo después de medianoche. Un débil crujido de nieve tan suave que podría haberlo pasado por alto si no me hubiera esforzado por escuchar. Mi pulso se aceleró mientras me movía en la oscuridad, con cuidado de no hacer ruido. Los pasos eran lentos y deliberados, rodeando la estación como un depredador acechando a su presa. Fuera quien fuera, no tenía prisa. Sabían que estaba solo, o al menos eso pensaban. Una sombra pasó por la ventana, solo un destello, pero suficiente para confirmar lo que ya sabía. No me lo estaba imaginando. Apreté el cuchillo con más fuerza, con la otra mano sobre la linterna. Me obligué a mantener la calma. Esto era lo que quería. Estaban aquí y ahora. Me tocaba a mí vigilarlos. Los pasos se detuvieron cerca de la moto de nieve. A través del cristal empañado, vi una silueta tenue agachada junto a la máquina, con movimientos deliberados. Estaban revisando el equipo, probablemente tratando de confirmar que me había ido con prisa. No pude ver sus rostros, pero su postura encorvada y sus movimientos metódicos me produjeron un escalofrío. Esto no era aleatorio. Sabían lo que estaban haciendo. Después de unos minutos, se levantaron y caminaron hacia la estación. Se me oprimió el pecho al oír el leve crujido de los escalones de madera que conducían a la puerta principal. Estaban poniendo a prueba mis límites, buscando debilidades. Me quedé completamente quieto, con la respiración entrecortada. El picaporte de la puerta traqueteó. Por un momento pensé que estaban tratando de entrar a la fuerza, pero el sonido cesó. En su lugar, oí pasos que se retiraban hacia la antena. Mi corazón latía con fuerza mientras me inclinaba hacia adelante para ver mejor a través de la ventana. La figura apenas era visible ahora, una sombra contra el pálido telón de fondo de la nieve. Estaban jugando con la antena de nuevo. Sus manos se movían rápidamente mientras ajustaban algo cerca de la base. No pude esperar más. Cerré la mano alrededor de la linterna y la encendí, apuntando el haz directamente a la figura. Se quedaron inmóviles, con su silueta iluminada por la intensa luz blanca. Por un breve instante los vi con claridad. Una pesada capa, una capucha que les cubría el rostro, y guantes que parecían gruesos y ajados. Se volvieron hacia la luz, pero antes de que pudiera distinguirles rasgos, salieron corriendo. ¡Alto!, grité, abriendo de golpe la puerta y adentrándome en el aire helado.
El haz de la linterna atravesó la oscuridad, rebotando mientras los perseguía. La figura corrió hacia la línea de árboles, sus movimientos rápidos y frenéticos. Dudé por un momento, dividido entre perseguirlos y asegurar la estación. Pero entonces recordé la nota, la advertencia de que estaban siendo vigilados. No estaban trabajando solos. Me volví hacia la estación, escudriñando el claro, en busca de cualquier otro signo de movimiento. La moto de nieve estaba intacta, pero algo más me llamó la atención. Una segunda figura de pie cerca de la cresta. Estaban más lejos, casi en la sombra, pero su postura era inconfundible. Me estaban observando. Apunté la linterna en su dirección, pero no se movieron. En cambio, se pusieron algo en los hombros. Un objeto largo y delgado que brillaba tenuemente a la luz. Un rifle. El pánico me atravesó mientras me zambullía detrás de la moto de nieve, la linterna cayendo al suelo. Un chasquido agudo partió el aire, seguido por el débil gemido de una bala cortando el frío. Mi respiración se entrecortaba mientras me apretaba contra la máquina, con la mente acelerada. Ya no solo intentaban asustarme, me querían fuera o muerto. El segundo disparo impactó en la moto de nieve. El impacto metálico resonó en mis huesos. Tenía que moverme, pero el claro no ofrecía cobertura. Mi única oportunidad era retirarme a la estación y esperar que las paredes aguantaran. Conté hasta 3 y luego corrí hacia la puerta. Mis botas resbalaban en el suelo helado. Sonó otro disparo, pero no me detuve. Cerré la puerta de golpe, la eché el cerrojo y empujé contra ella el mueble más cercano. Me sacudí el pecho para recuperar el aliento. La adrenalina me hacía temblar las manos. Afuera, el silencio volvió, roto solo por el leve crujido de pasos que se retiraban en la noche. No me moví durante la siguiente hora. Cada crujido de la estación, cada ráfaga de viento contra las paredes, aceleraba mi corazón. Sostenía el cuchillo en el regazo, la linterna firmemente en la mano. La segunda figura no me había seguido, pero sabía que seguían ahí fuera, esperando. Casi se me cae la linterna cuando la radio se activó. «Sal», dijo la voz, más clara que nunca. «No se detendrán». Agarré el micrófono, con la voz temblorosa. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?» Ruido de estática. «Por favor», presioné. «Necesito saber qué está pasando. ¿Por qué van tras de mí?» Por un momento no hubo nada más que el zumbido de la estática. Luego, débilmente, «No eres tú. Es la señal. La señal». Me quedé mirando la radio, con confusión y miedo arremolinándose en mi cabeza. Antes de que pudiera preguntar algo más, la transmisión se detuvo. A medida que se acercaba el amanecer, el silencio exterior se hizo más intenso. Sabía que no podía quedarme aquí para siempre. Querían echarme, pero la nota y las transmisiones sugerían algo más profundo, una razón por la que no me querían cerca de la cresta o de la estación. El transmisor que había encontrado no era solo un equipo cualquiera, era parte de algo más grande, y estaban dispuestos a matar para protegerlo. Decidí cambiar las reglas del juego. En lugar de esperar a que vinieran a por mí, volvería a la cresta. Si lo que les importaba era la señal, encontraría respuestas allí. Hice rápidamente las maletas, llevando solo lo que necesitaba: el cuchillo, la linterna, combustible extra y la brújula. Antes de irme, ajusté la antena por última vez, apuntándola hacia la cresta. Si la estaban vigilando, sabrían exactamente a dónde iba. Mientras subía a la moto de nieve y arrancaba el motor, eché un último vistazo a la estación. Sus paredes estaban marcadas, sus ventanas cubiertas de escarcha, pero me había mantenido con vida durante tanto tiempo. Ahora era el momento de acabar con ella. La cresta se alzaba en la distancia, envuelta en niebla y sombras. Mi corazón latía con fuerza mientras aceleraba. La moto de nieve abría un camino a través de la nieve fresca detrás de mí. El débil crujido de pasos resonaba en el claro, desvaneciéndose a medida que me alejaba a toda velocidad. No se detendrían hasta conseguir lo que querían,
pero yo tampoco. La cresta se alzaba delante, una línea dentada de sombra contra la pálida extensión de nieve. Cuando la moto de nieve se detuvo con un gemido cerca de su base, apagué el motor y dejé que el silencio me envolviera. El frío me carcomía los dedos, incluso a través de los gruesos guantes, pero la tensión en mi pecho era peor. Este era el punto de no retorno. Si iba a descubrir la verdad, sería aquí. Saqué la linterna de mi mochila y ajusté su haz de luz para que fuera estrecho y penetrante. Cada paso que daba crujía con fuerza en la nieve, y cada sonido se amplificaba por el silencio opresivo. Mi cuchillo estaba metido en el costado de la chaqueta. Su peso era un pequeño consuelo, pero ninguna arma podía prepararme para lo que me esperaba en la cima. La subida fue lenta y traicionera. El hielo cubría las rocas bajo la nieve, lo que me obligaba a plantar cada pie con cuidado. A medida que me acercaba a la cima, el viento se intensificó, aullando a través de la cresta con un silbido inquietante que me puso los nervios de punta. Y entonces, justo cuando coronaba la cresta, lo vi. Un campamento improvisado escondido entre afilados afloramientos rocosos. Los restos de una lona ondeaban débilmente al viento, anclados al suelo con estacas. Cerca, un pequeño generador zumbaba débilmente, sus vibraciones apenas audibles. Pero la pieza central de la escena era una imponente antena metálica, cuyo esbelto armazón se elevaba hacia el cielo. Los cables serpenteaban desde su base, conectándose a un conjunto de equipos resguardados bajo la lona. El transmisor. Me agaché, escudriñando el área en busca de movimiento. No había huellas, ni señales de vida, pero no me fiaba. Mi linterna captó algo en el suelo, un montón de latas de comida desechadas, con etiquetas desconocidas. Alguien había estado aquí recientemente, pero ahora no estaba, o se estaba escondiendo. Me acerqué lentamente al equipo, con los pelos de la nuca de punta. La lona se abrió de golpe para revelar una caja abierta llena de más cables y pilas. Junto a ella había un cuaderno, con las páginas ondeando al viento. Lo agarré y lo hojeé, mi aliento empañando el aire mientras leía. La letra era temblorosa, errática, como si se hubiera escrito a toda prisa. La mayoría de las páginas estaban llenas de diagramas técnicos que me resultaban incomprensibles, pero cerca del final, una sola frase estaba garabateada una y otra vez, cada vez más desesperada. No es la señal, es lo que esconden en ella, lo que esconden en ella. La frase me dio un escalofrío. Había pensado que las transmisiones eran una advertencia, una súplica desesperada de alguien que intentaba protegerse. Pero esto lo cambiaba todo. Si la señal en sí era peligrosa, si era algo más que ruido, entonces no estaba tratando solo con criminales desesperados. Estaba involucrado en algo mucho más grande. Me volví hacia el dispositivo, con la mente acelerada. La antena estaba activa. Sus luces parpadeaban débilmente en una secuencia rítmica. Seguí los cables, rastreándolos hasta una consola cubierta de interruptores y diales. Un leve zumbido emanaba de la maquinaria, un sonido que parecía demasiado bajo, demasiado profundo, como si resonara en mi pecho. De repente, la radio atada a mi cinturón cobró vida. Salté y lo cogí. La voz al otro lado era débil pero clara, la misma que había estado escuchando durante días. «Vas a venir», dijo, en voz baja pero urgente. «No tienes mucho tiempo». Apreté el botón para responder. «¿Quién eres? ¿Qué hay en la señal?» La línea se llenó de estática, seguida de un susurro débil y entrecortado. «Control». La palabra flotaba en el aire, pesada y sofocante. Antes de que pudiera decir nada más, la voz se detuvo, sustituida por el zumbido bajo de las máquinas a mi alrededor. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. No se trataba solo de sacarme de la estación o de proteger alguna operación ilegal. La señal era parte de algo más grande, algo diseñado para manipular o influir.
y si la gente que me perseguía estaba dispuesta a matar para protegerlo. Entonces no era solo una teoría, era una amenaza. Tenía que destruirlo. Examiné el equipo en busca de algo que pudiera usar para sabotear el generador. Alimentar la antena parecía la opción obvia. Agarré mi cuchillo y corté uno de los cables, saltando chispas mientras el zumbido del generador se apagaba. Las luces de la antena se apagaron, dejando la cresta en una oscuridad casi total. Hubo silencio por un momento, y luego el sonido de pasos, rápidos, deliberados, crujiendo a través de la nieve detrás de mí. Me di la vuelta, linterna en mano, el haz cortando la oscuridad. Una figura emergió de las sombras, con el rostro oculto por una capucha. Se detuvieron a unos metros de distancia, levantando lentamente las manos como para mostrar que no estaban armados. «No lo entiendes», dijo la figura, con la voz amortiguada por el viento. Era un hombre mayor. Su tono era urgente pero no amenazante. «Has cometido un error». Apreté más la linterna. «Atrás». «No sabes lo que has hecho», continuó, dando un paso cauteloso hacia adelante. «La señal no es solo una transmisión, es una salvaguarda». «¿Una salvaguarda para qué?», pregunté. «Para ellos». Las palabras me produjeron un escalofrío. Antes de que pudiera preguntar a quién se refería, otra voz atravesó la oscuridad. Un grito agudo y autoritario. «¡Aléjate de él!». Me di la vuelta y vi cómo otra figura emergía de las sombras, esta vez con un rifle en la mano. Su rostro estaba oculto, pero su postura era agresiva, con el arma apuntando al hombre. La situación se estaba descontrolando y yo estaba en medio. «¡Tírala!», ordenó la segunda figura con voz fría y tranquila. El hombre vaciló, mirando entre mí y el arma. Pude ver el miedo en sus ojos, pero había algo más. Determinación. «No lo entiendes», volvió a decir, esta vez dirigiéndose a la persona con el rifle. «Si lo apagas por completo, nos encontrarán». La segunda figura no bajó el arma. Ese era el punto. Antes de que pudiera reaccionar, el sonido de un disparo rompió la noche. El hombre cayó al suelo, agarrándose el pecho, con sangre brotando en la nieve. Di un traspié hacia atrás, con el corazón latiéndome con fuerza, mientras la segunda figura se volvía hacia mí. «Vete», dijeron, con voz monótona. «¿Qué está pasando?», pregunté, con la voz temblorosa. «¿Quiénes son ustedes?», pregunté. La figura no respondió. En su lugar, levantó ligeramente el rifle, una advertencia silenciosa. No esperé a ver si lo cumplían. Agarré el cuaderno y corrí por la cresta, con el aire frío quemándome los pulmones mientras corría. El sonido de mis propios pasos ahogó todo lo demás. El peso de lo que había visto me oprimía. Cuando llegué a la moto de nieve, no miré atrás. El motor rugió y me alejé rápidamente de la cresta, con la mente acelerada. El cuaderno estaba firmemente sujeto en mi mano. Las palabras garabateadas en sus páginas se grabaron en mi memoria. No es la señal, es que se esconden en él. Cuando llegué a la estación, el sol había comenzado a salir, proyectando una luz pálida sobre la nieve. No me detuve. Agarré la radio y llamé a Hera, con la voz temblorosa mientras le explicaba todo. Las transmisiones, el transmisor, la cresta. Todo salió a borbotones. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé, dijo: «Solo una cosa, vuelve ahora». El viaje de vuelta a la base principal se sintió como un borrón. Cada sonido, cada sombra se sentía como una amenaza. Pero cuando finalmente llegué a la base y vi a Hera esperándome, una ola de alivio me inundó. Ella tomó el cuaderno sin decir una palabra, con expresión sombría, mientras hojeaba las páginas. «Nos ocuparemos de esto», dijo finalmente. «Hiciste lo correcto», pero mientras salía de su oficina, el peso de sus palabras permanecía. No podía quitarme la sensación de que solo había descubierto la punta de algo mucho más grande. Algo que no se detendría solo porque hubiera destruido un transmisor. Mientras subía al transporte y veía cómo el paisaje helado se desvanecía en la distancia,
Sentí una extraña mezcla de alivio e inquietud. Había sobrevivido. Había descubierto parte de la verdad. Pero la pregunta más importante seguía ahí. ¿Quién o qué había detrás de la baliza? ¿Y qué pasaría ahora que ya no estaba?